Si salgo libre, continuaré con mi misión de limpieza. Pedro Pablo Nakada Ludueña. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos en Fenómeno. En el Perú podemos encontrar todo tipo de historias, desde las que nos cuentan encender el día con una sonrisa, hasta aquellas que nos asombrecen hasta la mañana más radiante. De ese relato que uno ve por televisión y cree que en estas tierras son imposibles. Pero la locura no tiene nacionalidad y aparece en cualquier parte del globo. En este caso, de Pedro Pablo Nakada Ludueña, un sujeto que hace más de 15 años se ganó los principales portales de los medios de Perú, tras convertirse en el asesino serial más sangriento de su historia. Nació un 28 de febrero de 1973 en el Agustino, como Pedro Pablo Macías Ludueña, el apóstol de la muerte. Tuvo una niñez bastante complicada. Su madre sufría de problemas psiquiátricos y su padre lo maltrataba cada vez que se alcoholizaba, algo que ocurría sumamente seguido. Se sumaba que su hermana mayor solía someter a vejementes muy humillantes para cualquier ser humano, y él solo tenía 5 años. Según él, con él mismo a las autoridades, las jovencitas solían vestirse como mujeres y lo obligaban a salir así a la calle. Esto generaba las burlas de la gente que lo veían así. En el colegio la cosa no era diferente, pues los otros niños también se aprovechaban del carácter callado y sumiso del menor. Lo golpeaban y le jalaban el pelo. No tenía amistad con otros niños. Me molestaban todo el tiempo, él relataba. Y entre insultos, violencia y malos tratos de gente que se suponía debía amarlo y protegerle, Macías Ludueña fue creciendo sin saber lo que era un poco de cariño. Esas acciones fueron creando un gran resentimiento en él, que en un principio halló como vía de escape el comenzar a maltratar y matar animales, gatos, perros, y luego fue evolucionando hasta otras especies. Es mala mi familia, es mala. Mis padres siempre peleaban, se insultaban mucho. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de casa, pero volvía por no tener dónde comer. Mi hermana me violó, ella era mayor. Mi hermano me obligó a tener sexo oral, yo tenía solo 6 años. Hay gente que no cree, yo no olvido lo que viví. Fueron algunas de las duras confesiones que le dio a la policía tras su captura. Uno de los detonantes que sufrió y que serviría para expandir la homofobia que manifestaría en un futuro fue que cuando tenía 4 años y fue acusado por su hermano mayor de matar a la perra de la familia, que además estaba embarazada. A pesar de negarlo, sus parientes no le creyeron y optaron la peor manera de castigarlo por algo que no había hecho. Lo violaron. Hasta hoy jura que él no lo hizo nada a esa perrita. Conforme crecía, esa voz interna que solo le escuchaba lo fue convenciendo de su supuesta misión en la tierra. Entonces intentó deshacerse de lo que él consideraba impío y pecador, ingresando al ejército, aunque por muy poco tiempo. Se creyó que era licenciado de las Fuerzas Aéreas del Perú, pero esto era otra mentira. Ocurre que en 1990 ingresó a las Fuerzas Armadas como voluntario para tener algo de autoridad para eliminar a los enemigos de Dios, pero el destino ya tenía asignado su camino. Tan solo 2 meses después de su internamiento, Nakada Ludueña fue expulsado debido a los resultados mostrados por los psiquiatras del ejército peruano. Comenzaron a prestarle más atención durante el tiempo que estuvo en ellos, cuando llegaron rumores señalando que escuchaba la voz de Dios y que creía que todos los pecados merecían morir.
Estos estudios demostraron que el futuro apóstol de la muerte mostraba tendencias psicóticas y estaba representando un peligro para la sociedad, además de entre manos en el que manejar de armas. La amenaza se volvió más latente para el resto. Cuando lo echaron del cuartel, quiso matarse. Tardó casi un año en recuperarse, relató un primo de él. Pese a que nunca llegó a confirmarse, se cree que luego de estos duros reveses Nakada Ludueña cometió su primer asesinato, en Mala, en el sur de Lima. Fue pillado mientras robaba sandías. Sorprendido por el agricultor, decidió matarlo para salirse con la suya. En la partida de nacimiento original, Pedro Pablo figura con los apellidos Mesías Ludueña, pero en el 2003 se le ocurrió pagar unos 800 soles en la ciudadano de Japones, de apellido Nakada, para que éste lo adopte y de esa manera sacar su visa para poder viajar al país asiático. Creía que esta era la manera más fácil de salir del país. Sin embargo, sus planes se fueron al caño. La paciencia se le comenzaba a terminar hasta que halló la manera de explotar, matando al inocente que creía que no merecía vivir por ser pecador. Según los registros oficiales, la escala de muerte comenzó el 1 de enero del 2005. Nakada se encontraba en la playa Chorito de Chaibay cuando se cruzó con Carlos Evildo Merino Aguilar. Sin mediar palabras, le disparó en el tórax y en el abdomen. Al ser encarado por las autoridades, alegó defensa propia, pues creyó que iba a ser asaltado, aunque fue el apóstol de la muerte el que robó todo el dinero de la víctima. Casi 2 años le tomó a la policía realizar las investigaciones para dar con el paradero del psicópata, que en ese tiempo mató, según sus propias palabras, al menos a 25 personas. Yo soy un criminal, soy un limpiador. He liberado a la sociedad de homosexuales y vagabundos, repetía en los interrogatorios. Las víctimas conocidas del apóstol de la muerte, además de Merino Aguilar, fueron identificadas como Teresa Cotrina Abad, Walter Sandoval Osorio, Carlos Walter Tarazona Toledo, Gerardo Leonardo Cruz Livia, María Verónica Tolentino Pajuelo, Luis Enrique Morán Cervantes, Pedro Mar Carrera Carrera, Enoch Eliseo Félix Zorrilla, Hugo Vichis Palomino, Wilmar Jesús Muñoz Villanueva, Nel Cajaleo Pajuelo, Nazario Julio Tazarino Pérez, Diria Jesús Zapata Dulano, Agustín Andrés Muguiño Pera, Luis Malguero Sáenz y Nicolás Tolentino Puriza Gamboa. A todas ellas asesinó usando un arma 9 milímetros de diferentes marcas. De igual manera confesó a la hora de cometer sus crímenes usaba un silenciador de Hebe que él mismo había aprendido a hacer en el tutorial hallado en internet. Finalmente fue capturado el 28 de diciembre del 2006. El momento no pudo ser más preciso, pues las autoridades descubrieron que Nakada preparaba para la fiesta de Año Nuevo hacer explotar una granada de guerra en una discoteca de Ural, donde residía con la finalidad de acabar con los perdidos y los corrompidos del país. El proceso judicial contra el asesino en serie determinó que este no sufría de esquizofrenia, sino trastorno disocial, definido como el DSM-4. Esto es cuando una persona transgrede los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales. Así fue que se condenó a pasar 35 años de prisión. La sola idea de pasar el resto de su vida encerrado representaba una tortura para Nakada, quien no tuvo problemas en reclamar que sobre él se aplicara la pena de muerte y que le dieran un tiro en la cabeza tal como él hizo con sus víctimas. Pero esto nunca iba a ocurrir. Escucho la voz de mis padres y una voz mala que me dice que mate a toda la gente corrupta, como homosexuales, rateros, alcohólicos y maricones. Pero ya no puedo cumplir con la misión de Dios, ya que me capturaron. Ahora sigo escuchando esa voz que me dice que mate. Confesaría después a la prensa. Pero el 2009, luego de un intento de suicidio,
Otro examen realizado al apóstol de la muerte concluyeron que sufría de esquizofrenia paranoide, por lo que fue declarado inimpugnable, es decir, que no se le podía juzgar por sus hechos. Por no comprender los actos que realizaba estaba mal. Por el momento me despido, sino antes recordarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.fm. Además también pueden encontrarnos como TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.